Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, siguiendo con nuestro curso de geometría, vamos a ver el cubo, un poco de áreas, de volúmenes, el área lateral, el área total. Recordemos las fórmulas del prisma recto, ¿no? El área lateral, ¿cómo calculamos el área lateral? Recuerden que un prisma recto, ¿no? El área lateral es el área de las caras. Tengan presente que las caras totales incluyen las caras de los costados, de los lados y las caras de las bases. Entonces, cuando nos preguntan cuántas caras tienen un prisma, por decirles, hay que sumar las bases y las caras laterales, ¿no? Las caras que son bases, también a veces llamadas caras básicas, y las caras laterales, ¿no? Que tienen generalmente una forma distinta a las bases, ¿no? Salvo algunos casos, que es justo lo que vamos a ver ahora. El área lateral, esa es la suma de las áreas de las caras laterales. Ya hemos visto esto en la clase anterior. La fórmula es perímetro por altura, ¿no? Y ahí tendríamos el área lateral, perímetro por altura. Nosotros utilizamos el símbolo 2P para el perímetro. Si nos pidieran una fórmula, el semiperímetro, entonces usamos solamente P. Entonces mucho cuidado, porque en algunos libros tienen otra nomenclatura, o sea, otra forma de escribir. Ya hemos demostrado en la clase anterior que el área lateral es igual al perímetro por la altura. Si no lo recuerdan, pueden revisar la clase anterior. ¿Qué es el área total? Pues el área lateral, pero ahora sí incluiremos, ¿no?, el área de las bases, ¿correcto? Entonces ahí tendríamos el área de todas las caras. Por ejemplo, si yo quiero hacer una caja, ¿no?, una caja de zapatos, de repente vendo caja de zapatos y deseo saber aproximadamente cuánto cartón necesito, entonces tendría que tener el área total, ¿no?, los costados y las bases. O una etiqueta de repente, ¿no?, para envolverlo, ¿no?, o de qué manera construyo, ¿no?, este tipo de prismas, por ejemplo, ¿no?, si es un prisma triangular, si es un prisma cuadrangular, hexagonal, en fin, hay dulces que vienen como unas especies de cajas que son prismas, ¿no?, que son prismas. Algunos vienen también en forma de pirámide. Vamos a ver. Entonces, el área lateral es el área de las caras laterales. El área total es en realidad el área de todas las caras, las laterales más las áreas de la base. Como tenemos prisma, tienen dos bases, ¿no?, dos caras que son bases. Por eso es el doble, ¿no?, del área de la base. Las bases son iguales. ¿Y cuál es el volumen? El volumen es el espacio interior, ¿no? Vamos a avanzar aquí. Y el volumen del prisma es igual al área de la base por su altura. Área de la base por la altura, ¿no? Este sería, ¿no?, el volumen, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto. Entonces, área lateral, perímetro por altura. Área total, el área lateral más dos veces el área de la base, porque son dos bases. Teacher, y en una pirámide hay una sola base, será una sola base entonces. En el volumen del prisma, entonces es el área de la base multiplicada por la altura. Imagínense ustedes que tengan pues un hexágono de base, y cuántas veces se repetiría el hexágono para ocupar todo ese volumen, ¿no? Eso sería la altura. Con estas fórmulas vamos a ver ahora el cubo. Aquí está el cubo con mucho cariño. Hemos dibujado un cubito ahí, lo hemos coloreado en una técnica sombreado, ¿no?, casi sombreado, esfumado de color. Bueno, el cubo, pues, llamado también el hexaedro, ¿no? Muy bien, el hexaedro. Las caras son cuadradas, ¿no? Son cuadrados. Entonces, y todas sus seis caras, acá no podemos hablar, pues, de cuál es la base, ¿no? El típico caso es el dado, ¿no? El dado tiene seis caras y nadie menciona bases, porque todas son iguales, no se podría decir esta es la base. A diferencia de un prisma,
¿no? En donde las caras laterales son diferentes a la cara básica, ¿no? A las caras, a las formas de las bases. Entonces aquí en el cubo, al ser todas las caras iguales, pues el área lateral es igual a 4 veces el área al cuadrado, el lado al cuadrado, ¿no? Entonces, miren, el área lateral serían, pues, digamos, 4 caras. 1, 2, 3 y 4. Ese sería el área lateral. Y o sea, ¿cuánto es el área de una sola cara? A por A, ¿no es cierto? Base por altura. Como es lo mismo, A por A cuadrado. ¿Cuántas veces repetiría para el área lateral? 4 veces el área de una de las caras. El área de una cara es área al cuadrado, 4 veces área al cuadrado. Y el área total, pues habría que sumarle 2 más. En este caso lo que hacen como bases. Entonces serían 6 veces el área de cada cuadrado, ¿no? Y ese sería el área total, ¿no? ¿Y cómo sería el volumen? El volumen sería el área de la base, ¿no? Que sería A por A cuadrado, por la altura. Pero la altura también es A. Entonces sería A, o sea, A al cubo. ¿Ah? Repito, ¿no? El volumen sería área de la base por la altura. El área de la base es A por A y su altura es A. Entonces será A por A, o sea, A al cubo. Y esto nos da el volumen, ¿no? A al cubo. Ahí de ese modo obtenemos el volumen. Vamos a ver aquí algunos ejercicios. Estos ejercicios más que nada es para que tengan los conceptos bien establecidos, ¿no? Para más adelante ya podamos resolver unos problemas con mayor dificultad. ¿Cuántos vértices tiene un prisma pentagonal? Acá, bueno, ahí le hemos puesto un prisma pentagonal para que los conocimientos queden reforzados. Y eso es, ¿por qué se llama pentagonal? Porque la base es un pentágono, ¿no? Y las dos bases son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Pentagonal, ¿no? 5 caras, va a tener 5 caras, ¿no? 5 caras laterales. Bien, ¿cuáles son los vértices? ¿Cuántos vértices tiene un prisma pentagonal? Bueno, son esos puntos, ¿no? Donde se unen los lados, ¿no? Acá, A, B, C, D, E. Aquí hay 5 vértices, pero esos son los vértices de la base inferior. Y en la base superior se va a repetir lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, el número de vértices, cuando me dicen el número de vértices, no me están diciendo, por supuesto, el número de vértices totales. Entonces va a ser igual aquí a los números de los vértices de la base inferior más el número de vértices de la base superior. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuánto es esto? 5 más 5, 10. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos vértices tiene un prisma pentagonal? No me ha dicho de la base, no. ¿Cuántos vértices? O sea, nos está hablando del total. 5 en la base inferior, 5 en la base superior, 10. 5 más 5, 10. Esa sería la respuesta. Todas estas preguntas están relacionadas casualmente para afianzar los conceptos. Así que mucha atención. Vamos a ver. Reforzamos, ¿ve? El dibujito nos va a ayudar bastante. ¿Cómo se llama este prisma? ¿No? En el número 2. Muy bien, es un prisma hexagonal, ¿no? ¿Por qué se llama hexagonal? Bueno, ¿por qué es prisma? Porque es prisma. Es prisma porque tiene 2 bases. ¿Ves? Si tuviera una sola, sería pirámide. Muy bien, eso será el próximo capítulo. Que vamos a hacer un estudio, un análisis, o vamos a ver las pirámides. ¿Cuántas caras tiene un prisma hexagonal? ¿No? Bueno, ¿cuántas caras tiene, no? Vamos a ver. Aquí nos habla pues de... No nos dice las caras laterales, no nos dice las caras de las bases o las caras básicas. Un nombre poco usado, pero que también existe, ¿no? Simplemente a veces a las caras básicas le dicen bases, por eso es que a veces no lo contamos como caras, pero sí existen. Caras básicas, ¿no? Son 2, ¿no es cierto? Un prisma tiene 2, una pirámide tiene 1, vuelvo a decirlo. Entonces será
A, B, C, lo podemos ver, A, B, C, D, E, F sería una de las caras básicas. La otra base sería M, N, P, Q, R, S, ¿no? Son hexágonos. Ahí está. Ya tenemos ahí dos. Las caras laterales, bueno, esto es un poquito, bueno, lo vamos a nombrar. A, M, S, F, acá hay una. A, M, N, B, acá hay otra. B, N, P, C, acá hay otra. C, P, Q, D, ya está la de acá. D, Q, R, E, y la frontal que sería E, R, S, F. Listo. ¿Cuántas caras laterales? ¿No? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras laterales que corresponden a los lados de la base. Me dicen, ¿cuántas caras tiene? Entonces, es el total, ¿no? Las caras básicas, las caras de la base con las caras laterales. Entonces serían el número de caras laterales, que son 6, más el número de caras básicas, que son 2. ¿Cuántas caras tiene un prisma hexagonal? 8. Cuidado. Muchos dicen 6 y marcan 6, ¿no? Y no es así. ¿Ok? Las caras. El teorema de Euler, ¿no? Se basa en caras totales, ¿no? Por si acaso. Vamos a ver el siguiente. A ver, acá tenemos un prisma, ¿no? Creo que el dibujo es muy... nos ayuda bastante, muy efectivo, ¿no? Vamos a ver, muy didáctico. ¿Cuántas aristas tiene un prisma cuadrangular? Las aristas, ¿no? Ya hemos visto que son aristas, ¿no? Son la unión de dos lados. Vamos a ver cuántas aristas tenemos en la base, ¿no? Entonces tendríamos aquí AB, ¿no? Une dos caras. BC, CD, ¿no? Listo, ¿no? Entonces aquí tendríamos estas. Luego vamos a ver AD. Entonces aquí vamos a ver en la otra tendríamos EF, FG, GH y HE. Muy bien. Vamos a ver, repetimos. Aquí estamos verificando las aristas básicas AB, BC, CD y DA. Ok. Ahora EF, FG, GH, EH. Muy bien, ya está. Las aristas laterales, estas aristas laterales que vendrían a ser las verticales AE, BF, CG y DH. Ya está. ¿Cuántas son? Número de aristas básicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántas son las aristas laterales? 1, 2, 3, 4. 8 más 4, 12. Estas serían las aristas en total. Número de aristas, las aristas de la base y las aristas de las caras laterales. Muy bien. ¿Cuántas aristas? 12. Muy bien, aquí también su práctica domiciliaria. Miren, con dibujito a color también para que lo hagan con mucho cariño. Hallar el área lateral de un prisma hexagonal regular si su arista básica mide 6 centímetros y su arista lateral mide 24 centímetros. Ahí están los datos. Aplican la fórmula, ¿no? El área lateral, esto de acá está, del prisma. Y luego aquí también tenemos el área lateral, el área total y el volumen de un cubo. Entonces aquí un cubo, todos los lados son iguales, ¿no? Todas las medidas también son iguales, ¿no? El largo, el ancho, la altura, ¿no? 4. A ver, aplican las fórmulas. Estas son las fórmulas. Acá está, del cubo. Y simplemente escriben sus resultados. Cualquier duda, revisen siempre la parte teórica. Ok. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Goodbye, students.